Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto el poder verlos aquí reunidos. Pues este domingo que Dios nos regala para poder escuchar su palabra. Y pues bueno, antes de empezar con la predicación del día de hoy, pues vamos a pedirle que Dios guíe este estudio. Señor, amado Padre, Dios, cuán grandioso eres tú, Señor. Gracias, Padre hermoso, porque hoy nos has regalado la oportunidad de poder estar aquí, de poder haber abierto nuestros ojos un día más. Y si estamos vivos, Señor, es por tu amor, porque tú así nos lo has permitido, Señor. Y Padre, qué gran bendición es poder despertar cada domingo, Señor, y tener la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Amado Padre, tú sabes que nuestra mayor necesidad como creyentes es el escuchar tu palabra, el llenarnos de ti. Te pedimos, Señor, que hoy pues tú seas el que guíe este estudio, Padre, que seas tú el que hable a nuestros corazones, Dios, que realmente hoy quites todo estorbo que pueda haber en nosotros. Sabemos que no son días tan buenos, Dios, pero quita todo estorbo, todo lo que hayamos acumulado en la semana y que pueda estorbar a que nosotros escuchemos el mensaje que tú tienes preparados en esta mañana, Señor. Gracias te damos porque hoy tú nos has movido a conectarnos. Te damos las gracias por tener este medio para poder escuchar tu palabra. Y te pedimos, Dios, que sea tu espíritu moviéndose en libertad, el que toque y hable a nuestros corazones, Señor. Llévanos a entender bien este mensaje y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria, Padre. Amén. Muy bien. Pues bueno, chicos, la verdad que han sido unas semanas en las que Dios, Dios me ha movido a armar este estudio, esta predicación de esta mañana. Y este estudio, el estudio que vamos a ver hoy, se va a dividir en tres partes. Parte va a estar primeramente enfocada en lo que es el Antiguo Testamento. La segunda parte de este estudio lo vamos a enfocar todo en el Nuevo Testamento. Y la última parte de este estudio la vamos a enfocar, realmente Dios nos viene mostrando cómo trabajaba en el Antiguo Testamento, cómo trabajaba en el Nuevo Testamento y cómo trabaja hoy en nuestros días, en la actualidad. Y si te fijas en el título del estudio es Jesús, profeta, sacerdote y rey. Y así es como podemos encontrar, pues cómo Dios era el que trabajaba, el que tenía un patrón de cómo hacía las cosas. Y bueno, vamos a encontrar, al leer la Biblia, podemos encontrar tres figuras a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esas tres principales figuras tenían y ejercían un rol de liderazgo en lo que es el Antiguo Testamento. Estas personas, estos tres líderes, por lo general influían de forma personal o en conjunto con el pueblo de Israel. Y estas tres personas que vamos primero a enfocarnos en verlas en el Antiguo Testamento, efectivamente, como lo dice el título, es el profeta, el sacerdote y el rey. Cada uno de estas figuras, de estos líderes que tenía el pueblo de Israel, cumplían una función muy particular, una función completamente diferente entre ellas mismas, pero tenían mucho peso en lo que era el pueblo de Israel. Entonces, vamos a empezar primero
realmente viendo qué eran los profetas, ¿ok? Los podemos leer en todo el Antiguo Testamento, pero muchas veces leemos, pues, que había un profeta llamado X, ¿no? Pero esos profetas, vamos a ver realmente qué es lo que Dios hacía en ellos, cuál era la función de los profetas, cómo era el llamado de los profetas. Y yo quiero que hoy tú entiendas lo que hacía un profeta. Y los profetas eran las personas que Dios escogía, que Dios realmente escogía para que fueran los intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora sí que Dios siempre tuvo intermediarios. Dios siempre le hablaba al pueblo de Israel a través de un profeta. Y estos profetas, estos hombres de Dios, ¿qué era lo que hacían? Eran comunicar cuál era la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel. De hecho, sobre los hombros, esto es muy importante, sobre los hombros de los profetas recaía esa responsabilidad, la responsabilidad de decirle al pueblo de Israel qué era lo que ellos tenían que hacer, cuál era la voluntad de Dios. Cuando cometían algo que no era correcto, el profeta era el que tenía esa responsabilidad de ir y exhortar al pueblo. En muchas ocasiones, los profetas predecían de cierta forma el futuro del pueblo de Israel. El profeta llegaba y simplemente les decía, si ustedes siguen haciendo esto o si ustedes siguen apartando cada vez más de Dios, vienen las consecuencias. Y realmente cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que hubo muchos profetas que exhortaban al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a regresar a Él, porque si no las consecuencias iban a ser catastróficas, como lo podemos ver, que fue lo que, por ejemplo, Jeremías, Isaías, siempre estuvieron exhortando al pueblo, porque esa era la función de los profetas. Y en el Antiguo Testamento podemos ver aproximadamente 21 profetas que fueron los mediadores entre Dios y el pueblo. Porque imagínate 21 profetas exhortando al pueblo de Israel. ¿Qué tanto amor Dios tenía para con su pueblo? Que tenía que ponerles profetas de una forma u otra y en determinados tiempos, en determinados momentos críticos de la vida del pueblo de Israel, siempre estaba un profeta. Dios nunca dejó a su pueblo sin ningún profeta. Lo podemos ver desde el comienzo con Moisés y hasta el último profeta que Dios nos muestra en su palabra, que fue Juan el Bautista. Mira, nos podemos pasar meses y meses y meses hablando de los profetas, de la vida de los profetas, pero en este estudio solamente lo que yo quiero mostrarte en este estudio es cómo Dios llamaba al profeta y realmente qué era lo que él hacía. Y fíjate, a mí me gustó mucho el llamamiento de tres profetas. El llamamiento de tres profetas porque fueron muy claros. Y me gustaría que empezáramos leyendo lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 3, 10 al 12, que es como vemos cómo Dios llamó a Moisés. Y fíjate lo que le dice Dios a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es que fíjate, Dios llamaba a sus profetas
con un llamamiento claro y Dios, al hacer ese llamamiento, les estaba dando la autentificación de que Él era el que los estaba llamando y que era Él el que los iba a enviar a, a realizar un trabajo particular que solamente ellos podrían hacer. Fíjate, vamos a ver también en el llamamiento de Moisés, en Éxodo 4:12, lo que Dios le dice en este versículo. Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Como te comentaba, era el profeta el que tenía la responsabilidad de comunicarle al pueblo de Dios qué era lo que tenía que hacer y de qué forma lo tenía que hacer. En esta parte, si has leído la Biblia, si hemos leído la Biblia, cómo fue el llamamiento de Moisés y qué era lo que Dios quería que Moisés hiciera con el pueblo de Israel, liberarlo del pueblo de Egipto y encaminarlo a la tierra prometida que Dios tenía para su pueblo. Era una promesa que quería cumplir. No vamos a ver todo lo del Éxodo, pero simplemente es cómo Dios llamó a un hombre común y corriente que era Moisés. Pero también Dios, a lo largo de su palabra, también llamó a un profeta que es Isaías. Y cuando tú lees el libro de Isaías, ves lo que Dios hizo con este profeta. De hecho, cuando tú lo lees, ves toda la profecía que Dios le mostró a Isaías. Y de hecho, a pesar de que está en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, muchos estudiosos de la Biblia lo consideran como el quinto evangelio, ya que Isaías profetizó el nacimiento de Jesucristo, profetizó la crucifixión de Jesucristo, muchas cosas que los evangelios en el Nuevo Testamento nos muestran de Jesucristo. Pero fíjate cómo llamó Dios a Isaías, y aquí Dios nos muestra realmente el corazón que tenía Isaías. Vamos a leer Isaías 6, del 6 al 8. Y fíjate lo que dice: y voló hacia mí. Este es Isaías diciendo: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Así que Dios quería enviar a alguien a que les profetizara a su pueblo. Y Isaías tuvo un corazón dispuesto a ir, servirle a Dios para profetizar, para exhortar al pueblo de Israel. Y realmente vemos todo lo que Dios hizo en la vida de Isaías. Déjame decirte, fueron 50 años. 50 años los cuales estuvo profetizándoles al pueblo de Israel fielmente, sirviendo a Dios. Y tristemente podemos ver en ese libro que fueron 50 años prácticamente donde no hubo fruto. No hubo fruto por parte del pueblo de Dios en ese entonces. A pesar de que Isaías les profetizó durante 50 años, ese pueblo de Israel en esa época, en ese periodo, no dio fruto, tristemente. Y también vemos otro llamamiento impresionante, cómo Dios llama a Jeremías, pero aquí Dios nos muestra en este llamamiento cómo Dios tenía preparado un proyecto para Jeremías desde el vientre de su madre. Realmente cuando Dios nos crea que Él ha diseñado, que Él ha predestinado para que los que lo conozcamos podamos cumplir ese proyecto. Y fíjate lo que dice en Jeremías 1, versículo del 4 al 8. Dice Jeremías: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En estos tres ejemplos vemos cómo Dios los llamaba, cómo Dios estaba autentificando su llamado y cómo Dios siempre iba, ahora sí, delante de ellos. Dios era el que los estaba llamando, era el que iba a cuidar de ellos, no importaba las circunstancias. Ese es la primera persona de la cual te quiero hablar hoy, del profeta. Dios, sus profetas, y cuál era la función de cada uno de ellos. Pero también en el Antiguo Testamento, Dios, así como tenía que utilizar a los profetas para una función específica, para una función muy clara, también Dios nos muestra que había una persona que era el que tenía un cuidado más personal para con el pueblo. Y lo encontramos en la segunda persona de la que hoy yo te quiero hablar, que es el sacerdote. ¿Cuál era el sacerdote? Realmente el sacerdote, la función especial del sacerdote, aquí nos estamos refiriendo al que era el sumo sacerdote. Ahora sí que Dios escogió a Aarón y a toda la descendencia de Aarón, a todos sus hijos, para que ellos tuvieran el real sacerdocio para servirle a Dios y que ellos ellos de cierta manera fueran las personas que tenían que realizar los sacrificios. Así que todas las personas cuando querían hacer un sacrificio, hacer un holocausto, cuando querían confesar sus pecados, llegaban con el sacerdote. Y era el sacerdote, era el que ofrecía los sacrificios, el que hacía la adoración hacia Dios por parte del pueblo para el perdón de los pecados. Esa era una función del sacerdote. Otra función del sacerdote era de que de cierta manera los sacerdotes tenían el cuidado espiritual y de la salud del pueblo. Cuando tú lees el libro de Levítico, vemos que los sacerdotes eran los que, cuando alguien se enfermaba de lepra o de alguna plaga, ellos tenían que ir y checar si realmente ellos ya habían sanado, si ellos, así que él era el que, como lo podemos decir, el que los daba de alta de esa enfermedad. Entonces, Dios tenía un cuidado para compartir cuál era la voluntad de Dios a través del profeta y un cuidado espiritual, un cuidado más personal con el pueblo de Israel a través del sacerdote. Digamos que el sacerdote era, por poner un ejemplo, era el cuidador de las ovejas. Como te compartí, este sacerdocio, esta función, la realizaban prácticamente todos los descendientes de Aarón y de sus hijos. Entonces, vamos viendo cómo Dios tenía un cuidado general, un cuidado más personal, pero también vemos que la tercera persona de la que hoy vamos a hablar es del rey. Y este rey, esta figura, pues también la encontramos en el Antiguo Testamento. Y este rey tenía en sus hombros un gran peso, una gran responsabilidad, porque el rey era el líder de la nación. Ahora sí que podíamos ver, igual a lo largo del Antiguo Testamento, cómo hubo una cantidad de reyes que Dios puso. Ellos eran los líderes y ellos eran los responsables de ver qué dirección tomaba el pueblo. Fíjate el peso que tenía un líder, el rey, en el Antiguo Testamento hace miles de años, y cómo también ahorita, ¿no? Por una sola persona cae el rumbo que el país puede llevar o puede tener. Entonces, fíjate, en este rol podemos encontrar a lo largo del Antiguo Testamento que hubo 20 reyes que fueron los que estuvieron gobernando al pueblo de Israel, y hubo reyes
Ahora sí que hubo reyes que realmente siguieron a Dios con todo su corazón. Hubo reyes que se descarriaron por completo, se alejaron de Dios y las consecuencias eran muy fuertes, catastróficas, pero hubo reyes que fueron fieles. Hubo reyes como por ejemplo el rey David. El rey David fue un rey que puso Dios y prácticamente todo el linaje de David, toda la descendencia de David, del rey David, fueron los que gobernaron al pueblo de Judá. Ahora, fíjate, en su rol de rey, ellos proveían de visión al pueblo y ellos recibían la dirección divina de Dios por parte de los profetas. Ahora sí que una vez más, como te comentaba, vemos cómo el profeta, conjuntamente con el rey, le daban dirección al pueblo. Y había reyes que obedecían a las profecías, a las direcciones que el profeta les estaba dando para que tuvieran una dirección correcta del pueblo. Entonces, fíjate cómo Dios nos muestra en su palabra que el mismo pueblo de Israel fue el que pidió el rey. Cuando ellos ya no querían que fuera Dios el que gobernara sus vidas, vemos cómo Dios ahí metió su mano y dijo, ok, le dijo a Samuel, este pueblo ya no quiere que yo lo gobierne, ok, les voy a poner un rey. Y fíjate cómo lo vemos en la primera de Samuel, la primera carta del profeta Samuel, en el capítulo 8 al 7, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ellos, ellos ya no querían que fuera Dios el que estuviera gobernando sus vidas. Ellos pidieron rey y Dios, ahora sí que Dios les concedió lo que pidieron. Vemos en la misma primera carta de Samuel, en el mismo capítulo, versículo 19 al 22, lo que dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Realmente el peso del rey era liderar al pueblo, darle visión al pueblo. Y más adelante dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Aquí podemos ver cómo Dios, ahora sí que el pueblo de Israel pidió rey y Dios le dio rey. No vamos a entrar en mucho detalle. Dios puso un rey que fue el rey Saúl, pero en el rey que nos quiero enfocarnos en este estudio es realmente en el rey que Dios puso para que gobernara eternamente todo el reino de Israel, y fue el rey David. Entonces, pero fíjate, todo el mundo conoce la historia, un poco de la historia de David, y cómo Dios mismo llama al rey David, que no había otro hombre, un hombre como tal, como el rey David, que tuviera un corazón conforme al de Dios. Y Dios, al ver su fidelidad, la fidelidad de David, y que a pesar de que tenía muchos errores y que tuvo demasiados errores, el corazón del rey David era un corazón fiel hacia Dios. Y fíjate lo que dice en la segunda carta de Samuel. Hay un pacto que Dios hace con David, y ese pacto es de que su reinado sería eterno. Y lo vemos aquí en la segunda carta de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13. Ok, a ver, permítame tantito. Segunda de Samuel, capítulo 7, 12 y 13. Este es el pacto de Dios con David. Y dice, yo le seré, y él edificará casa a mi nombre. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijo de hombres. Y más adelante dice, en la segunda carta de Samuel, en el mismo capítulo 7, versículo del 15 al 16, dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora sí que ese era el pacto de Dios. Ese fue el pacto que hizo Dios con el rey David. Ahí Dios le mostró, le estaba haciendo un pacto que iba a durar eternamente, que nunca iba a haber, que nunca iba a dejar de haber un descendiente de David en el trono de Israel. Entonces, vemos cómo Dios fue fiel, cómo Dios tenía el cuidado para su pueblo a través de un profeta, a través de un sacerdote, a través de un rey, que en conjunto los tres los llevaban a los proyectos de Dios, hacia donde Dios quería llevar al pueblo de Israel. Ok, esa es la primera parte. Te dije que este estudio iba a estar en tres partes. Y estos tres roles que observamos representados en el Antiguo Testamento, los podemos encontrar fusionados en la persona de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Ahora sí que en el Antiguo Testamento eran tres personas trabajando de forma conjunta para Dios con el pueblo de Israel. Pero cuando nosotros entramos al Nuevo Testamento, vemos cómo esas tres personas, esos tres roles, se cumplen en la persona de Jesucristo, Jesucristo hombre. Cuando tú lees la Biblia con mucho detenimiento, podemos encontrar que Jesucristo mismo cumplió en vida el rol de profeta, el rol de sacerdote y el rol de rey. Entonces, entrándonos a lo que es el Nuevo Testamento, fíjate cómo el mismo Jesucristo se tenía que presentar con el pueblo de Israel, haciéndoles ver que él era el profeta que realmente había profetizado Moisés muchos años allá, y podemos ver a Jesucristo como el profeta por excelencia que reemplazó a Moisés. Ahora sí que vamos a ver lo que dijo Moisés en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Deuteronomio 18, del 15 al 18. Y dice así, Deuteronomio 18, del 15 al 18. Aquí, cuando tú lees este pasaje, el título dice, Dios promete un profeta como Moisés. Y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora sí, el profeta del cual Moisés profetizó muchos años atrás, se estaba hablando de Jesucristo. Ahora fíjate, cuando tú lees la Biblia, cuando nosotros podemos leer principalmente el Evangelio de Mateo, podemos ver cómo Jesús mismo, en ese Evangelio, Mateo nos presenta a Jesucristo como ese profeta. El Evangelio de Mateo, cuando lo estudiamos mucho, Dios nos muestra que ese Evangelio estaba escrito principalmente para los judíos. Por todo lo que el Evangelio habla y de la forma en la que Mateo muestra todo su Evangelio, nos damos cuenta que estaba directamente hablando para el pueblo de Israel. Y imagínate entrando Jesús, y lo vemos en el Evangelio, del capítulo 5 al capítulo 8 del Evangelio de Mateo, vemos las bienaventuranzas y cómo Jesús, parece que es el sermón del monte, cómo Jesús sube al monte,
y les da todas las bienaventuranzas. ¿Qué representaba para un judío ver cómo esta persona Jesucristo, subía al monte y les declaraba prácticamente toda la ley? Para un judío era muy importante porque ellos sabían que el mismo Moisés había subido al monte Sinaí y donde Dios le había dado toda la ley. Y era ese profeta que estaba en su tiempo profetizando la ley de Moisés. Ahí realmente el pueblo de Israel se tenía que dar cuenta que ese profeta, el que realmente estaba llegando, el que se había profetizado mucho tiempo atrás. Entonces, aquí Dios nos muestra cómo Jesucristo tenía que ser ese profeta que había anunciado, ese profeta que tenía que venir. El segundo rol que vemos en el Nuevo Testamento que cumplió Jesucristo fue el rol de sacerdote. Ahora sí que Dios nos muestra cómo Jesucristo, en su rol de sacerdote, fue el sacerdote, el sumo sacerdote, que sustituyó a Aarón y a todos sus descendientes. Fíjate que cuando nosotros vemos el rol que hacía el sacerdote del Antiguo Testamento y el rol que hizo Jesucristo en el Nuevo Testamento, yo te comentaba que el sacerdote tenía el cuidado espiritual del pueblo en el Antiguo Testamento, era el que cuidaba y el que sanaba sus enfermedades. Oye, Jesucristo, ¿a cuánta gente sanó? Sanó a mucha gente, hizo demasiados milagros. Él estaba cumpliendo un rol, lo podemos hablar de sacerdote, él tenía ese cuidado, pero también tenía un cuidado espiritual para con la gente que lo seguía. Ahora sí que podemos ver cómo Jesucristo nunca les dejó de compartir la palabra a la gente, a sus discípulos. Él estaba teniendo ese cuidado espiritual para con la gente. Pero el rol más importante que vemos, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo como sacerdote? Él fue el que hizo el último de los sacrificios, la última expiación que nos puede mostrar la palabra, es como Jesucristo mismo ofreciéndose a sí mismo en cuerpo, haciendo el sacrificio que tú y yo necesitábamos. Era ese cordero que tenía que ser sacrificado para que con su sangre nosotros pudiéramos ser limpiados de todos nuestros pecados. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 7, versículos 22 y 28. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Y hubo demasiados sacerdotes a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora sí, el sacerdote del Antiguo Testamento era el que intercedía para el perdón de los pecados con el pueblo de Israel. Y aquí es Jesucristo, ese sumo sacerdote, que viviendo para siempre es el que intercede por nosotros. Y fíjate lo que dice adelante, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, vemos cómo Jesucristo estaba cumpliendo ese rol de sacerdote. Él fue el que rompió el velo para que ya no se hicieran más sacrificios, porque Él era el último de los sacrificios que tú y yo necesitábamos. Entonces, ahí podemos ver cómo
Dios estaba cumpliendo ese rol en Jesucristo de sacerdote. Y por último, vamos a ver a Jesucristo como lo que realmente era el rey. Vemos a Jesucristo como el Rey de Reyes, linaje real de la descendencia de David. Y como te comentaba hace un momento, ¿qué es lo que Mateo nos muestra en su evangelio? Mateo comienza su evangelio haciéndonos ver quién era Jesucristo. Comienza su evangelio mostrándonos de dónde venía Jesucristo, la genealogía de quién descendía Jesucristo. Y esto era muy, muy importante para los judíos, para que se dieran cuenta que ese hijo del rey David, del cual ellos hablaban y sabían que tenía que venir, era Jesucristo. Y fíjate lo que dice en Mateo del 1 al 16. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjate lo que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahí es donde empieza la descendencia del rey David. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Cuando leemos todas las genealogías, hay veces que dices, híjoles, qué flojera leer toda la genealogía, pero la tenemos que entender. Y para los judíos, ahora sí que los judíos tenían que ver de dónde tenía que venir el Mesías, de quién iba a ser linaje. Ellos estaban esperando al hijo de David, el que Dios le había prometido a David, que su reino iba a perdurar eternamente. Y cuando vemos el versículo, el primero y el último, ¿cómo empieza Dios diciéndonos? Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y como al final Jesucristo venía de toda la descendencia del rey David. Entonces, él era ese rey de reyes que tenía que mostrar, que tenía que llegar al pueblo de Israel, el Mesías, el rey, que realmente el pueblo de Israel estaba esperando. Tristemente, ellos no creyeron en él. Y mira, de la misma forma en la que vimos cómo Dios ponía a un profeta, ponía a un sacerdote y ponía a un rey, de la misma forma en que vemos que Jesús mismo cumplió esos roles, siendo profeta, sacerdote y rey, hoy en la actualidad, los pastores cumplen esos roles, pero de diferente forma. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y a nuestra actualidad? Me podrá decir, bueno, pues sí, efectivamente, Jesucristo cumplió esos tres roles, pero hoy en nuestra actualidad, nosotros, Dios, ahora sí que en toda su misericordia, en todo el amor que Dios nos tiene, Dios pone pastores. Y Dios pone un pastor
Pues para que tenga el cuidado de las ovejas. Entonces, antes de entrar, ahora sí que a los roles que cumple el pastor, es importante saber qué significa ser un pastor. Es muy importante porque mucha gente podrá decir, pues sí, un pastor, pero no sabe lo que significa un pastor. No sabemos lo que significa un pastor, ni cuáles son los roles que hace un pastor. Y entonces, así como Jesucristo cumplió sus roles, vamos a ver de qué forma es el pastor el que cumple esos roles. Pero mira, hoy quiero que entendamos esta definición de lo que es ser un pastor. Un pastor es aquella persona que, escogido por el Espíritu Santo, cuida del rebaño. En este caso, los creyentes. Eso es un pastor. Es alguien a quien el Espíritu Santo escoge para que cuide a un rebaño, a las cuales alimenta espiritualmente hablando por medio de la palabra. Es esa persona que está al pendiente de las ovejas y se preocupa por su crecimiento espiritual. Un pastor es la persona que las alienta a seguir caminando con el Señor y las exhorta cuando es necesario. Eso, en pocas palabras, es un pastor. Podríamos hablar y podríamos pasar meses y domingos hablando de lo que es un pastor, pero eso es el pastor. Es una persona que nos cuida, es una persona que nos apacienta, es una persona que nos alimenta espiritualmente por la palabra, que nos aconseja. Y hoy en día el pastor cumple cuatro roles, y vamos a ver el primer rol, que es el pastor como profeta. Me puede decir, bueno, justo, pero ya no hay profetas. Sí, efectivamente, ya no hay profetas. Ya no hay profetas, pero el pastor hoy en día cumple un papel de profeta. Y este rol lo cumple cuando, a través de la palabra, él nos expone a nosotros, la congregación, la iglesia, cuál es la voluntad de Dios. Ahora sí que el pastor, a la hora de estar predicando, él está exponiéndonos la palabra. Nos expone cuál es la voluntad de Dios. Hoy no hablamos de que el pastor haga profecías, ni de que ni nos va a decir cuál es el futuro, porque no, realmente no es así, sino que es predicando y enseñándonos la palabra, como el pastor nos lleva a que escuchemos la voz de Dios. Un pastor, en su rol de profeta, sabe que la mayor necesidad de nosotros, las ovejas, es el alimentarnos de la palabra. Así que vamos a leer lo que dice Deuteronomio 8, del 2 al 3. Y esto es padrísimo, este versículo es muy padre, porque dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La mayor necesidad que tenemos las ovejas es de escuchar la palabra de Dios. Así que, como dice el versículo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que hace un pastor. Un pastor nos alimenta de la palabra a la hora de estar predicándola. El segundo rol que un pastor cumple es en su rol como sacerdote. No se refiere a que, oye, pues no cumple el rol de sacerdote porque no casa. No. El pastor como sacerdote es el que tiene ese cuidado de forma general de las ovejas, con toda la congregación. En esa función el pastor, en su rol sacerdotal,
es el que cuida del crecimiento espiritual de la oveja, el que le enseña a acercarse a Dios. En su rol como sacerdote, el pastor es el que nos enseña a leer la palabra. Como profeta nos habla de la palabra, pero como sacerdote es el pastor el que nos enseña a leer la palabra, acercarnos a Dios a través de la palabra. En su rol como sacerdote, el pastor es el que nos enseña a orar. En su rol como sacerdote, el pastor es el que a través de estudios, de discipulados de la Biblia, nos provee de un crecimiento espiritual. En su rol como sacerdote, el pastor es el que nos conforta cuando necesitamos ser confortados. Es el que se duele con las ovejas cuando están pasando por un duelo. En su rol como sacerdote es esa persona que te habla para ver cómo estás, si ya te mejoraste. Lo mismo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, hoy podemos ver cómo es ese pastor el que te echa una llamada para ver, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Realmente, este rol del pastor como sacerdote es muy importante, ¿sabes por qué? Yo veo muchas personas que se conectan a escuchar una prédica. Y hasta ahí tienen. Nada más están escuchando la prédica, pero no tienen un pastor. El pastor como sacerdote es muy importante para ambas personas, tanto para él como para nosotros, las ovejas. ¿Sabes por qué? Porque una persona que no tiene un pastor es una oveja sin pastor, es una persona que camina sin un rumbo definido. No sabes ni para dónde estás. Así que por eso Dios nos compara como ovejas, porque necesitamos de un pastor que nos enseñe a caminar, que nos enseñe a avanzar, para que no nos perdamos. Ese es el rol de un pastor en su rol de sacerdote. Es el que está ahí cuidándonos, el que nos enseña a caminar con rumbo. Y todos necesitamos de un pastor. Y mira, me gustaría que leyéramos Marcos 6:34. En este versículo, fíjate lo que dice Marcos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora sí que el mismo Jesús, ahí también estaba cumpliendo su rol como sacerdote. Él sabía que había muchas personas que no tenían pastor, y él tuvo compasión de ellas, y tuvo ese cuidado para con ellas. Y es el mismo cuidado que hoy nos da el pastor en su rol de sacerdote. Por último, vamos a ver al sacerdote, obviamente no como rey, pero sí como líder. Sabemos claramente que un pastor no es un rey, pero sí tiene una función de líder. ¿Por qué? Porque él está a cargo de un pequeño grupo, digamos, lo podemos decir así, él está a cargo de un pequeño pueblo de Dios. En este caso, tú y yo, las ovejas, formamos parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de lo que es la iglesia en Cristo. Y es ese pastor en su rol de líder el que mueve a las ovejas, el que está moviendo a las ovejas para lograr los propósitos de Dios. El pastor en su rol de líder es el que levanta las ovejas y las lleva a buscar el proyecto de Dios, los propósitos que Dios tiene para ellas. Así que mira, es un tema tan profundo, pero lo podemos igual encontrar como Jesús fue un excelente líder. ¿Por qué? Porque él realmente les predicó de cierta forma a sus discípulos que aún a pesar de que Jesucristo, aún a pesar cuando él ya había muerto y él resucitó,
Él les dio una encomienda y les dijo dos cosas: ir y hacer discípulos y predicar la palabra a todas las naciones. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Los convenció de buscar el proyecto que Dios tenía para con ellos. Fíjate lo que dice Hechos 4:13. En Hechos 4:13, fíjate, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora sí que Jesús mismo los llevó y les dio la encomienda de ir a predicar el evangelio, de ir a ser discípulos. Y vemos cómo ellos agarraron, dijeron: órale, va, si le entramos, aún a pesar que les iba a costar la vida más adelante por el nombre de Jesucristo. Eso es lo que hace un pastor como líder: moverte a buscar el plan y el proyecto que Dios tiene para ti. Por último, es el pastor como consejero. El pastor cumple 4 roles, como te lo comenté. Es el pastor como profeta, como sacerdote, como líder, pero también como consejero. El pastor como consejero es el que da un cuidado personal con las ovejas. Como sacerdote lo hace de forma grupal, de forma general, pero como consejero lo hace de forma personal, ya sea a nivel individual, a nivel de pareja, a nivel de familia. Ahora sí que el pastor como consejero tiene un gran peso en lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque es el que te está aconsejando a ti personalmente. Mira, yo tengo 20 años trabajando como entrenador personal. No es lo mismo estar en un gimnasio entrenando a cuanta gente entra y sale del gimnasio, que estar entrenando a una persona personalmente. ¿Por qué? Porque te enfocas en las cuestiones personales de esa persona. Y podríamos definir que el pastor como consejero, lo podríamos definir que es el brindar consejería bíblica. Lo podríamos definir como el tiempo que un pastor invierte en los demás. ¡Wow! Ahora sí que, qué padre tener un pastor y qué padre que te aconseje. Ahora sí que, ¿por qué? Porque todos necesitamos consejo. Todos necesitamos saber en ciertos momentos qué hacer, cómo hacer y qué decisiones tomar. Y es el pastor como consejero el que nos alienta, el que muchas veces nos da un consejo que no nos gusta, en muchas ocasiones, pero lo hace por nuestro bien, por nuestro crecimiento espiritual. Mira, aquí es donde yo quisiera entrar a profundizar en este tema. Hoy quiero que medites en tu corazón con todo lo que has escuchado. Medita y date cuenta de qué tan afortunados somos. Porque por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hoy tú y yo podemos tener la gran bendición de tener a alguien en nuestras vidas que cumpla esos 4 roles. Hoy tú y yo podemos tener la gran bendición de tener a un pastor que nos predica la palabra, a un pastor que tiene un cuidado, como lo vimos, sacerdotal, que nos discipula, que nos enseña cómo crecer en nuestra relación personal con Dios. También podemos ver que tenemos un pastor que siempre nos está provocando. Esa es la palabra, provocando
a ir, a realmente querer vivir el proyecto que Dios tiene para con nosotros. Y realmente la palabra es, el pastor siempre nos está provocando a querer agarrar el proyecto que Dios tiene para nosotros. Y también tenemos la gran fortuna de tener un pastor al que cuando tú necesitas, que realmente no sabes qué decisión tomar en tu vida, tienes a quien llamarle. Tienes a quien llamarle para ver cuál es el consejo que Dios nos da. Tenemos un pastor que cumple esos 4 roles. Y mira, no es entrar en detalle, no es entrar y decir, no es entrar y cuestionar si el pastor es perfecto o no es perfecto, porque mira, habemos conectado 40 personas y no hay ninguna persona aquí conectada que sea perfecta. Todos nosotros somos seres humanos y tenemos muchos errores. Pero también los pastores tienen muchos errores, son humanos. De hecho, así que cuando tú dices que soy cristiano, cuando tú dices realmente que eres creyente, la gente te va a ver diferente, la gente te va a observar más. La gente va a ver si realmente eres lo que dices que eres. Pero cuando alguien dice, soy pastor, es como poner al pastor en el microscopio. Y vamos a ver la pequeña imperfección. Tristemente es así. Pero no estamos cuestionando eso. Estamos cuestionando el rol que el pastor cumple. Hoy, sinceramente te digo, somos sumamente bendecidos porque todos tenemos a un pastor que cumple esas 4 funciones. Pero nosotros como ovejas, realmente un pastor tiene 2 tipos de ovejas. Un pastor tiene 2 ovejas. Y la primera, así que la primera oveja son las ovejas consumidoras. Tiene 2 tipos, las ovejas consumidoras y también las ovejas aportadoras, las ovejas que contribuyen. Tú me podrás decir, bueno, justo, ¿y cuál es la diferencia entre una oveja consumidora y una oveja aportadora? Y es que tristemente solo encontramos en todas las iglesias. Todas las iglesias siempre están estos dos tipos de ovejas. ¿De qué forma yo te puedo compartir y que veamos la diferencia entre una oveja consumidora y una oveja aportadora? Es como cuando alguien quiere emigrar a un país. Yo no sé si tú sepas mucho de historia, pero los primeros que llegaron a Estados Unidos, los primeros ingleses que llegaron a Estados Unidos, llegaron para construir. Los primeros ingleses que llegaron a Estados Unidos llegaron a aportar, a contribuir para formar una nación. Hoy por hoy, sinceramente, nadie llega a Estados Unidos así. Yo vengo a aportar, no. La gente quiere emigrar, y pongo el ejemplo de Estados Unidos, porque pues es lo que tenemos más cerca, ¿no? La gente quiere llegar a un país que te ofrece todo, y tú te vas, tú quieres emigrar a ese país para tener un mejor sueldo, para tener un mejor trabajo, para tener una mejor educación, para tener que poder ofrecerle mejor a tu familia y a toda tu generación que viene por delante. Esos inmigrantes son los consumidores. Son los que van a un lugar que le ofrece todo y quieren aprovechar al máximo el estar ahí. Una oveja consumidora dentro de la iglesia es esa. Es la oveja consumidora que sabe que, oye, tienes predicaciones todos los fines de semana, órale, va.
Oye, hay estudios, va, también tomo los estudios. Oye, ahí está el pastor, échale un telefonazo y te va a resolver tus dudas. Y ahí tienes al pastor, ahora sí que dedicándote tiempo, invirtiéndote tiempo para tus necesidades. Ahí está ahí está la oveja que dice, oye, consumiendo lo que la iglesia ofrece, lo que la iglesia te ofrece. Y créeme, como te digo, Dios ha tenido mucho cuidado de nosotros porque nos ha puesto en un lugar donde realmente lo tenemos todo. Ahora mi pregunta es, digo, ¿cuántas ovejas son las aportadoras? ¿Qué tipo de oveja eres tú? ¿Eres una oveja que se está consumiendo lo que la iglesia te da? ¿O eres una oveja que realmente está aportando, que está viendo por el crecimiento de este lugar, de esta iglesia? Y mira, la verdad, a mí me da un poquito de tristeza. Bueno, no un poquito, realmente me da mucha. Me da mucha porque veo cómo tristemente somos consumidores de lo que la iglesia nos da. Esa es la naturaleza humana. Así somos. Nosotros siempre queremos para nosotros. De hecho, como ovejas, tenemos el síndrome de ME. Yo voy y me conecto a la predicación porque me quiero sentir mejor. Yo voy y le pido cita al pastor porque quiero que me aconsejen. Siempre buscamos nuestro beneficio dentro de la iglesia, pero nunca nos damos cuenta de ser recíprocos, de ser realmente, de así como hemos recibido, igual dar a la iglesia. Y mira, todo esto me llevó toda esta predicación me llevó porque, pues ahora sí que yo no sé si tú sepas o te has dado cuenta, pero la persona que al inicio de mes manda un mensaje de la ofrenda, es mi esposa. Mi esposa es la encargada de mandar un mensaje mes a mes, prácticamente a toda la iglesia, y pedir, oye, no se te olvide ofrendar. Es triste que nos tengan que recordar lo que tenemos que hacer. Ahora sí que mira, a mí me llegan los recibos, oye, ahí está el recibo del gas, ahí está el recibo de la luz. Son cosas que se tienen que pagar en mi hogar y las tengo que pagar. Pero no me llega un recibo de la predicación, no me llega un recibo de la iglesia. Es algo que tiene que nacer de mi corazón. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es ver la respuesta. Porque ahora sí, como ahorita está muy de moda el decir, es que tengo otros datos. No, los datos que yo veo y porque me quise ver realmente cuál era la respuesta de la gente al ofrendar, es triste. Es triste, ¿sabes por qué? Porque tú sí estás recibiendo, tú sí te estás consumiendo lo que la iglesia da, pero tú no estás aportando a esta obra. Y mira, la, lo, que, lo que se refiere a la ofrenda, como Dios lo muestra en su palabra, no es una petición. De hecho, es un mandamiento. A mí me gustaría que leyeras más el Antiguo Testamento para que te des cuenta que la ofrenda es un mandamiento. Es un mandamiento que Dios nos muestra en la palabra. No es una petición. Dios nos muestra que es un mandamiento y lo triste es que no hay una respuesta. Yo veo cómo la gente se conecta a las predicaciones los domingos, se conecta a los estudios, se conecta a los testimonios, a las preguntas y respuestas, pero no hay una respuesta.
cuando te toca ofrendar. Y es muy triste. ¿Sabes por qué? Porque si tú sacas, yo te he comentado en muchas prédicas que a mí me gustan las cuentas. Si yo hoy hiciera la cuenta de lo que se nos pide aportar a la iglesia, no voy a decir la suma porque sinceramente me daría pena, pero yo quiero que tú la hagas. Hazla en tu casa, a solas y con Dios. Y fíjate lo que se te pide que ofrendes y divídelo. Divídelo entre el número de predicaciones que tienes al mes. Divídelo entre el número de estudios que tienes a la semana, lo multiplicas para ver cuántos son al mes. Y si te conectas a los estudios, a los testimonios, a las preguntas y respuestas, divídelo. Y si aún así tú le pides una cita a Arturo, oye Arturo, pues nos podemos ver, también agrégalo. Y sabes que la cantidad que sale en la calculadora es penoso. Es penoso. ¿Por qué? Porque se nos hace mucho cuando realmente se nos hace ofrendar mucho cuando realmente estamos recibiendo demasiado. Entonces, hoy yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién está fallando? ¿Quién está fallando en esta iglesia? No estoy diciendo quiénes son los perfectos, no. ¿Quiénes son los que están fallando? Tenemos 6 meses en pandemia y yo he visto cómo Arturo ha conectado las predicaciones, yo veo cómo Arturo se mete a dar los estudios, yo veo cómo Mónica también le da estudios a las mujeres. Si tú eres una mujer que también toma estudios con Arturo y toma estudios con Moni, agrégale más. Yo veo cómo Arturo pone de su tiempo para contestar preguntas y respuestas, hace lo de los testimonios. Él sigue estando ahí para nosotros. ¿Tú estás para la iglesia? ¿Tú realmente estás siendo recíproco con lo que te estás consumiendo? ¿Quién es el que está quedando mal? ¿Quién es el que no está haciendo su parte en esta iglesia? Y mira, si te lo digo es porque me da tristeza ver cómo como iglesia no somos agradecidos. No somos agradecidos con lo que recibimos, no somos agradecidos en ser recíprocos. Y lo más triste de todo esto es, yo no sé si tú veas la situación de nuestra iglesia. Yo no sé si tú te des cuenta o Dios te ha dado el discernimiento de ver a profundidad lo que está pasando en esta iglesia, pero ahora sí que yo te lo digo porque somos parte de esta iglesia, somos una familia en Cristo, pero esta iglesia, G316 Jalapa, está en sus principios de decadencia. Te lo tengo que decir tal cual. G316 Jalapa se está desmoronando. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos construyendo esta iglesia. Déjame decirte algo. La iglesia no es de Arturo. La iglesia somos nosotros mismos. La iglesia es de Dios y Dios la forma con nosotros con un corazón que quiere servir a Dios. Cuando desaparezca esta iglesia, no te preguntes, ¿y ahora por qué pasó?
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que esta iglesia no quiso que esto perdurara. A mí me da tristeza porque esta iglesia, yo tengo 7 años en Cristo y esta iglesia, te lo digo con toda honestidad, yo veo como otras personas de otros lados ofrendan para cubrir tus necesidades espirituales y las mías. A mí me ha tocado ir con Arturo, estar con Arturo y que me diga, mira, me ofrendaron de Houston, me ofrendaron de México. Otras personas ofrendan para que tú y yo sigamos escuchando la palabra de Dios, para que tú y yo sigamos creciendo espiritualmente. Es triste ver cómo otras personas se preocupan por tu crecimiento y mi crecimiento y que nosotros no podamos hacer nada. Hoy ya viste que era ser un pastor. Me gustaría ver cuánta gente levanta la mano para ser un pastor el día que Arturo ya no esté aquí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que veo a más mujeres levantando la mano para cumplir esa función, pero eso ya no sería bíblico. A mí me da tristeza ver cómo nosotros no estamos contribuyendo con nuestra iglesia y no estás participando de los medios de gracia que Dios nos da. Fíjate lo que dice en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un versículo que está en Números 18:21. Cuando tú lees este pasaje, el título de este pasaje es Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Ojo, sostenimiento de sacerdotes y levitas. Y dice, en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes. Subraya esta palabra, parientes. Ellos estaban teniendo el cuidado de sus parientes. La tribu de Leví era parte de las 12 tribus del pueblo de Israel, de los hijos de Jacob. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Las 11 tribus del pueblo de Israel eran los que tenían el cuidado de sus parientes. Decimos que somos una iglesia en Cristo, hermanos en Cristo. ¿Dónde está el cuidado para tu propia familia? Fíjate lo que dice en Deuteronomio 14, 22 al 29, y vuelvo a lo mismo, sé que está larguísimo, pero es importante. Fíjate lo que dice al principio de este pasaje, dice la ley del diezmo. Aquí Dios nos muestra que el ofrendar es un mandato, es un mandamiento de Dios. Y fíjate lo que dice, diezmarás fielmente. Aquí quiero que hagas una pausa. ¿Eres fiel en tu ofrenda? ¿Eres fiel para con tu iglesia? Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Aquí es bien importante el siguiente pasaje, el siguiente versículo. Mas si el camino es tan largo para ti, que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos en lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Oye, hay más gente ofrendando de otras partes a esta iglesia. Hay gente que no puede ofrendar y no puede recibir lo que tú y yo recibimos físicamente, pero hay más gente fiel fuera de este lugar que las que estamos aquí reunidas. Y fíjate lo que dice, para que seas incapaz de llevar el dinero por estar lejos, ¿ok?
Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Ojo, subraya esto, tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades. No te está diciendo Dios, ahí, o sea, Dios te está diciendo un mandato. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habita en tus ciudades. Y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Fielmente ofrendas, fiel. ¿Eres fiel para con tu iglesia? Ahora sí que Dios nos manda no desamparar al levita, que es el que tiene el cuidado espiritual para con nosotros. Quiero decirte qué pasa cuando tú ofrendas. Dios nos muestra que cuando nosotros ofrendamos, Él trae bendición a nuestras vidas. El diezmar, el ofrendar, hace que nos involucremos todos, toda la iglesia, en la obra del Señor y te haces partícipe de la iglesia. Como te comenté, esta iglesia somos todos, la formamos todos. Y todos los que nos congregamos formamos parte de ella. Somos nosotros los que contribuimos a que la obra de Dios siga aquí. Realmente medita en lo que Dios dice en su palabra. Y por último, vamos a ver lo que dice Malaquías 3, del 6 al 10. Fíjate lo que dice Malaquías. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. El pago de los diezmos. Desde los días de sus padres se han apartado de mí, de mis estatutos, y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Vuelvo a repetir, fidelidad de las ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, dice el Señor. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Ojo con lo que Dios dice, con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora en prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios nos muestra y nos manda a ser fieles en nuestra iglesia. Tú me podrás decir, bueno, ¿y en qué estamos robando justo? Bueno, lo mismo. Nos conectamos a las predicaciones, nos conectamos a los estudios. Hay un cuidado para todos nosotros. Mi pregunta es, bueno, lo mismo, ¿quién está fallando en esta iglesia? Tristemente. Ahora sí que, ¿quién es el que está robándole a quién? Somos nosotros a Dios. Y como te comento, es triste porque no somos agradecidos con lo que tenemos. Y ojalá que Dios mueva nuestro corazón a ser agradecidos porque nos falta mucho. A mí me da tristeza, como te comento, ver cómo personas de otros lados proveen para nuestros cuidados espirituales. No me gusta comparar, pero yo veo cómo otras iglesias
crecen, despegan y hacen muchas cosas. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el porqué que hay detrás de todo esto? El corazón de la gente. Gente que se quiere involucrar en su iglesia, gente que quiere que esto crezca. Y ahí vemos iglesias muy grandes de G316, no voy a decir nombres, pero las puedes ver en las redes sociales, cómo crecen. Crecen porque la gente tiene un corazón agradecido, porque se quieren involucrar en la obra. No te sorprenda cuando Arturo nos diga adiós. Yo te lo digo, no quiero predecir nada, pero si tú realmente disiernes bien qué es lo que está pasando en la iglesia, eso es el comienzo de esta iglesia. Mira, ojalá Dios te haga ver todo lo que has recibido, lo que hemos recibido. Ahora tú ve qué has aportado a esta iglesia. Artur, sé que estás ahí. Y como te comenté la última vez que nos vimos, el ministerio pastoral. Después de ver todo lo que es el ministerio pastoral, ¿quién quisiera ser pastor? Pocos. Pocos levantan la mano a ser un pastor. Ahora sí que un pastor pone su vida para un servicio fiel a Dios y tristemente a veces a nadie o a muy poca gente le importa. El ministerio pastoral, Artur, es como un paquete todo incluido. Ahora sí que dentro del ministerio pastoral se encuentran todo lo que te venden en una tienda de viajes. Te venden todo el paquete donde te venden todas las cosas buenas, pero también están todas las cosas malas. En el ministerio pastoral hay decepciones, hay maltratos, hay descréditos, hay críticas, hay traiciones. Pero también incluye todo lo mejor, que es el servir a Dios, el servir a Cristo y el ver por el reino de Dios. Y esos pocos son los que levantan la mano. Ahora sí que, mira, mi reflexión y conclusión, esto es para todos. Jesús cumplió su función en esta tierra, él hizo y terminó la voluntad de su Padre a lo largo de su ministerio. Él fue profeta, él fue sacerdote, él fue líder, él formó y capacitó al mejor grupo de discipulado. Los mejores 12 los formó Jesucristo. Casi a tiempo completo. Y tristemente vemos qué fue lo que pasó y qué fue lo que recibió. La historia y la Biblia nos muestra que de esos mejores 12, uno lo traicionó y lo vendió. Pedro, el que lo confesó como el Hijo de Dios viviente, el Cristo, lo negó 3 veces. Otros 2, en su arrogancia y soberbia, uno se quería sentar a su mano derecha, otro a su lado izquierdo. Y al final de su vida, en la parte más crítica de su vida, todos lo dejaron, todos lo abandonaron. Es el ministerio pastoral. Al Rey de Reyes, al Pastor de Pastores, le hicieron eso. Es por eso que pocos están dispuestos a pagar el precio de lo que es ser un pastor. Mientras más se avanza en este ministerio, más alto es el precio. Hoy, Artur, ahora sí que a nombre de toda esta iglesia, ahora sí que solamente Dios sabe por qué me ha dado la oportunidad de predicar. A nombre de toda esta iglesia, Artur, pues
hoy que Dios nos ha mostrado lo que es el ser un pastor y ver realmente todo lo que tú has hecho por esta iglesia y por el cuidado personal que has tenido para con todos. Ahora sí que te ofrecemos una disculpa porque nosotros somos los que hemos fallado. Nosotros somos los que hemos fallado. Ojalá, ojalá que a nosotros como iglesia Dios nos haga ver y nos mueva el corazón a realmente hacer esas ovejas aportadoras, a ver que esta iglesia somos tú y somos yo, somos todos. Y así como, así como a Jesús le hicieron todo eso, una vez que Él resucitó, otra persona se hubiera ido y ya no los hubiera vuelto a buscar ni a ver. Pero Jesús, Jesús tuvo un corazón y los amó. En su corazón no hubo nada más que amor, hubo gracia. Por eso la gracia se manifestó en la vida de todos ellos. Hoy mi oración para contigo, iglesia, G316 Jalapa, es de que realmente te des cuenta en qué estamos fallando. Hoy es un buen día para meditar, para reflexionar qué es lo que tú has hecho por tu iglesia, qué es lo que hemos hecho por la iglesia. Y ojalá que esto nos lleve a abrir los ojos para que el día de mañana no te asombre cuando a lo mejor ya no tengamos nada de esto. Hoy vi que muchas iglesias ya regresaron a sus predicaciones presenciales. Qué padre sería volvernos a ver todos, estar escuchando la palabra de Dios, todos juntos como familia, pero esto conlleva un gasto. Mi pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Vamos a orar. Señor, amado Padre, Dios, pues, ¿qué te podemos decir, Señor, después de lo que tú nos has mostrado este día? Te damos gracias, Dios. Gracias porque tú nos amaste, nos rescataste, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que pagara ese precio que nosotros no podíamos pagar, que ahora sí que nuestros pecados. Te damos gracias por la salvación que tú nos has dado, Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte. Y gracias, Dios, gracias porque, pues ahora sí que en tus planes estaba que todos nosotros nos pudiéramos reunir aquí en Jalapa. Hoy, hoy podemos conocer realmente qué es un pastor, qué es lo que hace un pastor. Te damos gracias, Dios, por la vida de nuestro pastor Arturo. Gracias por su vida, gracias por su corazón de servicio, porque en las buenas y en las malas, Dios, Él ha estado ahí para con cada uno de nosotros. Señor, ¿qué es lo que tú tengas para esta iglesia, para G316? Solamente tú lo sabes, Padre. Yo solamente te ruego para que nosotros como iglesia aprendamos a valorar lo que tú nos has dado, todo lo que tú nos has dado, Señor. Quita de nuestro corazón el orgullo, quita de nuestro corazón el egoísmo y danos un corazón que esté agradecido, que nos podamos involucrar en tu obra, que realmente veamos lo tan maravilloso que es participar en tu obra, Señor. Danos un corazón, Padre, mueve los corazones de las personas a realmente ofrendar.
Eso es algo que solamente tú puedes hacer en nuestro corazón. Y que esta iglesia, Dios, no sea como el pueblo de Israel en tiempos de Isaías, donde no hubo fruto, donde Isaías predicó y no hubo fruto. Te pido, Señor, para que tú realmente hagas brotar el fruto, ese fruto de agradecimiento en nuestros corazones para con nuestra iglesia. Señor, sigue armando y creando la iglesia aquí en Jalapa, Señor. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.